Vamos allá. The Last of Us Parte 2 demuestra que segundas partes no siempre fueron lo que esperas. Ellie no duda en eliminar a todo aquel que se cruza en su camino en la nueva obra de Naughty Dog, que apuesta por la inclusión de innumerables curiosidades, referencias y detalles sorprendentes. En este vídeo vamos a descubrir todo con algunos juegos de palabras para dinamizar. ¡Qué malo! Los spoilers crecen como hongos a partir de aquí. Mejor que dejes el vídeo en cuarentena hasta que hayas terminado el juego. Ahora que estás avisado, comenzamos. Hoy en Nintendatos, curiosidades de The Last of Us Parte 2. El perro que se acerca a saludar a Ellie en Jackson es Buckley, que aparecía en la presa de Tommy en la primera parte. Troy Baker, actor que interpreta a Joel, ha revelado que Buckley es un homenaje a su perro del mismo nombre, que falleció antes del lanzamiento del primer juego. Ellie escucha en su Walkman el tema Through the Valley de Sean James, el mismo que tocaba con la guitarra en el primer teaser de The Last of Us Parte 2. La habitación de Ellie está llena de curiosidades y detalles. Hay una PlayStation 3 con varios juegos de Naughty Dog, como Uncharted y la trilogía Jak and Daxter. En el tablón de corcho hay colgado un dibujo de Calus, el caballo de la primera parte. Es posible ver el robot de juguete de Sam del primer The Last of Us. Si no sabe que lo tienes, no te lo podrá quitar. También aparece el libro de chistes malos que le regaló Riley en The Last of Us Left Behind. A Ellie le gustaría Nintendatos. Sobre la mesa hay 3 cartas coleccionables de superhéroes. Son las que se encuentran en los capítulos del juego que transcurren en el pasado. Repartidos por la habitación hay pósters y cómics de Savage Starlight, la serie de cómics a la que se fue aficionando en la primera parte. También hay varios DVDs de una serie de anime que parece inspirada en Naruto. El reloj digital funciona y cambia de hora prácticamente en tiempo real. Al mirar por la ventana de la habitación se puede ver un conejo que huye, probablemente un guiño al conejo que no pudo escapar de Ellie en la primera parte. En el poblado de Jackson hay un hombre tocando el banjo. Se trata de Gustavo Santaolalla, compositor de la banda sonora de las 2 partes de The Last of Us. De hecho, según el menú de modelos de personajes, en el juego también se llama Gustavo. En la zona infantil de la biblioteca hay un peluche de una jirafa. Ellie crea una nueva entrada en su diario y dibuja una jirafa que recuerda a la memorable escena de la primera parte. Oye. También se puede encontrar una PlayStation 3 junto a una copia de Uncharted 2. Una de las cintas de vídeo de Eugene se llama Smash Bandicoot, una referencia a Crash Bandicoot. Otra es La verga del lobo, Dawn of the Wolf en inglés, una posible versión para adultos de Dawn of the Wolf, una película ficticia del universo de The Last of Us. En Seattle hay carteles publicitarios de la película. En la tienda de música de Seattle hay un disco de la banda de Shambhalas. Probablemente se trate de una referencia a la ciudad perdida de Shambhala que Nathan Drake encuentra en Uncharted 2. En el banco de Westlake, Ellie y Dina mencionan una película de ladrones de bancos surferos. Como en aquella peli. ¿Cuál? La de los ladrones de bancos surferos. Se refieren a Point Break, le llaman Body en España y Punto de Quiebre en Latinoamérica.
El anillo antiguo que se encuentra en una caja fuerte del banco es el anillo de Sir Francis Drake que lleva Nathan Drake en la serie Uncharted. En la descripción se puede leer el lema Sic Parvis Magna, en latín, la grandeza nace de pequeños comienzos, seguida de la fecha de la muerte de Sir Francis Drake y las coordenadas en las que se encuentra su ataúd, una referencia a la primera entrega de la serie Uncharted. No, esto era el anillo de Francis Drake, algo así como una herencia. Today's another day to find you shining away. La canción que toca Ellie con la guitarra a Dina en la tienda de música de Seattle es el tema Take On Me de la banda noruega a-ha, muy popular en los años 80. If I ever were to lose you, I should. Joel toca el tema Future Days de Pearl Jam, banda de rock originaria de Seattle. De hecho, en la tienda de música se puede ver un cartel que anuncia el lanzamiento del álbum Lightning Bolt, en el que está incluida Future Days. El álbum fue lanzado en octubre de 2013, unos días después del estallido de la pandemia en el universo de The Last of Us. En los carteles de Se Busca de Fedra repartidos por Seattle aparece Isaac, el líder de los lobos. En las calles de Seattle hay una fachada con azulejos de los colores de la bandera LGBT. El código de la caja fuerte de la puerta oeste 2 es 0451. Es una referencia a un código de desbloqueo clásico de los juegos de Looking Glass Studios, como System Shock o Deus Ex. El director de Deus Ex, Warren Spector, ha revelado que se debe a que 0451 era el código de acceso de la puerta de las oficinas de Looking Glass Studios en Cambridge. Es posible visitar la sinagoga y los juzgados en cualquier orden durante la búsqueda de gasolina, pero en la primera ubicación visitada el tanque siempre va a estar vacío y Ellie solo puede recoger el recipiente. Está vacío. ¿Y? Espera. Tenemos gasolina. Nuestra suerte mejora. En el Hotel Serevina, la habitación en la que Tommy ha torturado a los lobos es la número 217, una referencia a la habitación de hotel más inquietante de la novela de Stephen King, El Resplandor. De camino al museo, Joel le dice a Ellie que tiene una sorpresa, y Ellie pregunta si es un dinosaurio. ¿Es un dinosaurio? Una referencia a lo que le dice a Riley en The Last of Us Left Behind. ¿Es un dinosaurio? Tal vez. En el museo, Joel menciona unas películas de dinosaurios. Está haciendo referencia a Jurassic Park, Parque Jurásico en español, y a su secuela El Mundo Perdido. ¿También salían en una peli? La verdad es que sí, pero era en otra. Hicieron una segunda parte. No era tan buena. De hecho, Joel llega a citar literalmente la mítica frase del Dr. Ian Malcolm en la primera película. Había una escena en la que, de hecho, uno de los tíos decía: menudo montón de mierda. Menudo montón de mierda. Además, confunde a los Deinonychus con los velociraptores, como sucede en la película de Es Steven Spielberg. Un velociraptor. En realidad, es un Deinonychus. Seguro que son velociraptores. Sí. Bueno, al menos los llamaban así en una película en la que salían. Cuando Ellie llega a la altura de la cabeza del brachiosaurio, dice que parece una jirafa. Parece una jirafa. Un momento que recuerda inevitablemente al encuentro con las jirafas de la primera parte. El sombrero que Ellie encuentra en el museo recuerda al de Alan Grant, protagonista de Jurassic Park. Ellie puede lanzarse en bomba al agua desde la cabeza del tiranosaurio e incluso ponerle el sombrero. Ellie confiesa en el primer juego que quiere ser astronauta. Oye, estaba pensando... Me hubiese gustado ser astronauta.
Por eso, Joel la sorprende por su cumpleaños llevándola al museo para que sienta que está viajando a bordo de un cohete espacial. De hecho, Joel confesaba en el primer juego que su sueño era ser cantante. Cuando era crío, quería ser... cantante. Venga ya. Y, en cierto modo, ambos los hacen realidad en esta segunda parte. Ellie encuentra en el museo un palé Joel, mira. ¿Me llevas? y hace referencia a la primera parte, en la que Ellie no sabía nadar y necesitaba que Joel le ayudara a cruzar el agua sobre un palé. En casa de Joel se puede encontrar el folleto informativo del museo. Deinonychus. Ese sí que fue un buen día. Ellie sigue recordándolo con cariño. En la mesita de noche de Joel hay un libro sobre el espacio, probablemente para conocer mejor una de las pasiones de Ellie. En un estante también se puede encontrar la novela Moby Dick. En la tienda de artículos de Halloween se puede encontrar la calavera pitonisa que aparecía en The Last of Us Left Behind. Pitonisa, pregúntale algo si te atreves. Vale. También se puede encontrar un disfraz de Nathan Drake de Uncharted 2. Oh, premio. Ahí está. En esta librería, Ellie y Dina encuentran un libro titulado Sorority Secrets. Ellie decide dejarlo donde estaba, pero Dina se lo lleva mientras Ellie no está mirando. Más adelante es posible encontrar el libro en el teatro. Así es como se entretiene Dina mientras Ellie está de cacería. Dina, suministros. Dina deja varias pistas sobre su embarazo antes de confesárselo a Ellie. Se toca la barriga, se siente hambrienta, vomita y va mostrando síntomas de agotamiento. Estoy agotada. La pistola tiene grabado el nombre del fabricante Nicotera. Puede ser una referencia a Greg Nicotero, productor ejecutivo de la serie de televisión The Walking Dead, con la que es fácil establecer paralelismos. En el trofeo del propietario del arco aparece el nombre Boris Legasov, que combina los nombres de Valery Legasov y Boris Sherbina, dos figuras relevantes en la gestión del accidente nuclear de Chernóbil, que también aparecen en la serie de HBO Chernobyl, una serie escrita y dirigida por Craig Mazin, que precisamente trabaja en la adaptación a serie de televisión de The Last of Us. Whitney, una de las lobos del hospital, está jugando con una PS Vita. El juego al que está enganchada es Hotline Miami. Hasta se puede escuchar Hydrogen, uno de los temas más memorables de la banda sonora del juego. Aunque su partida acaba en Game Over. Abby también se la encuentra jugando en el estadio de los lobos. Jordan también juega con su PS Vita en el estadio. Concretamente está jugando en el desfiladero del fuego de Jak and Daxter, el legado de los precursores. PS Vita es la única consola que sigue viva tras el apocalipsis. No hay que olvidar que... Vita means life. En los recreativos hay una máquina de Jak X. También hay una recreativa de The Turning, al que Ellie jugaba con su imaginación en The Last of Us Left Behind. Lo tienes. Abajo, adelante, puñetazo para un movimiento especial. Abby. Abby se despierta en el estadio con el libro City of Thieves, Ciudad de Ladrones en español, novela de David Benioff que sirvió de inspiración a Naughty Dog para crear The Last of Us. Por cierto, en la novela hay un personaje llamado Lev. En la habitación de Abby en el estadio se pueden encontrar libros como Las Mil y Una Noches, La Divina Comedia, Don Quijote de la Mancha, Las Aventuras de Huckleberry Finn, Robinson Crusoe, Guerra y Paz, un tomo recopilatorio de la Ilíada y la Odisea de Homero y La búsqueda en sueños de la ignota Kadaz de H.P. Lovecraft, entre otros. Este póster parece un guiño a Ghost of Tsushima,
juego exclusivo para PlayStation 4 desarrollado por Sucker Punch. En el comedor del estadio, varios lobos tienen una conversación sobre una serie de libros de magos, una referencia evidente a la saga Harry Potter. No, no es para niños. Los primeros libros sí, pero luego los personajes crecen. Es que no me molan los superhéroes. ¿Tú me escuchas? Son magos. Tienen superpoderes. ¿Qué diferencia hay? ¿Que necesitan varitas? Bueno, es diferente. En el cuarto libro la historia empieza a volverse oscura. Mueren niños. Si pueden usar magia, ¿por qué mueren? ¿No pueden usarla para librarse? Es que el protagonista está conectado a un mago oscuro, pero no quiero destripártelo. No voy a tener tiempo de leerlo. Así que, adelante. No, no pienso hacerlo. Lo lamentarías. Confía en mí. Cuando Abby juega con Bear en el estadio, el perro se pone triste si Abby lanza la pelota fuera de su alcance. Culpa mía. Cada mordisco de Abby al burrito va reduciendo su tamaño hasta que se lo termina y se guarda el envoltorio en el bolsillo. El trabajo de alguien de Naughty Dog fue crear un modelado para cada mordisco del burrito. Tenéis que hablar del tema. Quería que Joel muriera como los demás. Pero no es como todos los demás. Nunca le había hecho algo así a nadie. Si se carga Scar sin parar. Lo de Joel fue diferente. Recuerda que somos soldados. Ella es médico. Vamos, Abby. Es de la familia. Hazlo por mí, ¿vale? Lo intentaré. Solo te pido eso. Durante la patrulla de Abby, Manny y Mel mencionan una película sobre una chica que monta encima de un lobo, una referencia a la película La princesa Mononoke. Oh, ¿qué peli? ¿Cuántas preguntas? La peli esa de... ¿cómo se llama? La chica que monta en lobo. Ah, me encanta. Manny anima a este miembro de los lobos que fue disparado en la mano, diciéndole que solo le hacen falta 3 dedos. ¿Y la mano? Voy a conservar la mayoría de los dedos. Oye, hermano, te basta con 3, ¿verdad? Colega. Probablemente un presagio de lo que le sucede a Ellie al final del juego. Cuando Abby está cerca del borde de lugares elevados y mira hacia abajo, empieza a mostrar síntomas de vértigo. Cuidado. ¿Qué es eso? La extraña reliquia es una esfera de los precursores de Jak and Daxter. Ya aparecía como tesoro oculto en la serie Uncharted. Durante la visita de Abby al hospital, es posible encontrar un documento con una lista de nombres. Entre ellos están Nathan Morgan y Sam Morgan, una referencia a Uncharted 4, en el que se revela que esos son los verdaderos nombres de Nathan y Sam Drake. ¿Y cuánto tardará la poli en pillarnos? Estarán ocupados buscando a Nathan y Samuel Morgan. Sí, nosotros. ¿Y si no lo fuéramos? En el hospital, Abby se enfrenta a una criatura llamada Rey Rata. Se trata de una referencia al rey de las ratas, como se conoce en la creencia popular a las ratas que acaban unidas por su cola, posiblemente debido a la acumulación de suciedad, sangre y excrementos resecos, que hacen imposible que se puedan separar. Por eso el Rey Rata del juego es una amalgama de infectados unidos durante décadas desde el brote inicial de Seattle. En el acuario hay una pared con los nombres de los donantes, y entre ellos aparece NDI QA Team, una referencia al equipo de control de calidad de Naughty Dog. En el acuario se encuentra una referencia a las películas Buscando a Nemo y Buscando a Dory. Se pueden ver juntas en un cartel las especies de Nemo y Marlin, Dory e incluso un pulpo que podría representar a Hank, coprotagonista de la secuela. Abby puede deslizarse por los pasamanos del acuario.
En esta agencia de viajes hay maquetas del avión de Sully en Uncharted 3 y Uncharted 4. Para mi colección. ¿No es una carta de superhéroes de las que te gustan? Ah, sí. Las cartas de superhéroes que colecciona Ellie incluyen varias referencias a los desarrolladores del juego. Dr. Ackman hace referencia al director de The Last of Us Parte 2, Neil Druckmann. El nombre Dr. Ackman forma su apellido y el parecido de su aspecto físico no deja lugar a dudas. Randy Styles es un homenaje a Bruce Straley, codirector de The Last of Us y Uncharted 4 junto a Druckmann, que abandonó la compañía tras el desarrollo de Uncharted 4. La descripción de la carta deja clara la referencia, mencionando que fue compañero del Dr. Ackman y que desapareció, y el parecido físico es evidente. Además, en los créditos hay un agradecimiento especial a Straley. Dashboard es Kurt Margenot, codirector del juego. Guachumero hace referencia a Anthony Newman, codirector de The Last of Us Parte 2. The Imp es Hallie Gross, encargada de la narrativa y de la escritura del guión junto a Neil Druckmann. El reverso de la carta deja caer que procede de una dimensión paralela, una posible referencia a que Gross viene de otro mundo, el de escribir guiones para televisión. La propia Gross ha confirmado la referencia en su cuenta de Twitter. De hecho, los miembros del equipo referenciados han puesto la ilustración de su carta como foto de perfil de Twitter. Nighthawk es una referencia a Jerry Labelle, un desarrollador de Naughty Dog que trabajó en la serie Uncharted y en el primer The Last of Us. Sirvió en las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos y falleció a los 32 años en un accidente de moto. La descripción de su carta es un pequeño resumen de su trayectoria. La afiliación que aparece en sus cartas es The New Dogs, referencia a Naughty Dog. Es posible abrir las cajas fuertes sin necesidad de conocer la combinación. Basta afinar el oído, porque al seleccionar el número correcto, se escucha un sonido ligeramente distinto. Sí. Aquí no parece haber nada. Sí. La nota de la cochera está firmada por Jensen y menciona a Misha. Puede ser casualidad o una referencia porque son los nombres de Jensen Ackles y Misha Collins, dos de los actores que protagonizan la serie de televisión Supernatural. La nota de la librería es una página del cuento infantil de Velveteen Rabbit, publicado en 1922. No es posible disparar a los elementos religiosos repartidos por el juego. La mira de apuntado se desvanece para indicarlo. De hecho, hay otro elemento sagrado al que no es posible disparar: la PlayStation 3. En esta piscina hay renacuajos nadando. ¡Renacuajos! La nieve reacciona de forma muy realista a las pisadas y cae de los árboles tras mover sus ramas. Después de usar un botiquín, la sangre va empapando la venda con el paso del tiempo. Al matar a la persona que acompaña al perro, el perro llora. Al caminar hacia atrás y subir unas escaleras, los personajes miran hacia los peldaños. Cuando Ellie y Abby se acercan a una hoguera, intentan entrar en calor. Esto me gusta. El último enemigo de cada batallón se comporta de manera diferente tras quedarse herido esperando a ser rematado. Por favor, por favor. Tranquila, no te pongas nerviosa.
Esta solitaria bolsa de plástico que vuela recuerda a esta escena de la película American Beauty. Si la mochila se moja, los documentos de papel de su interior también acaban mojados. Las nubes de esporas de los tambaleantes provocan quemaduras en la piel de las protagonistas. Hay una animación específica para cuando cae agua por encima de la cabeza de las protagonistas. El detalle en los modelados es tal que hasta se pueden ver los pelos de las axilas de Abby, especialmente en el modo foto. En las burbujas bajo el agua se puede ver el efecto de refracción del rostro de la protagonista. Se aprecia mejor en el modo foto. Las nubes van moviéndose en el cielo y crean cambios de luz en escenarios abiertos. Para crear los silbidos de los serafitas, Naughty Dog se inspiró en lenguajes de silbidos de Esfiria en Grecia y en el silbo gomero, originario de la isla de La Gomera. El libro To Get to the Other Side, de la autora Catherine McCormack, es un homenaje al escritor Cormac McCarthy, autor de la novela The Road, una de las obras que inspiró The Last of Us. En el barco de Owen atracado en Santa Bárbara, Ellie puede encontrar el tiburón de peluche de Lev y el colgante de luciérnaga de Owen. En la playa, el mar acaba borrando las pisadas sobre la arena. Tras completar el juego, la pantalla de título cambia, y al fondo se ve un edificio que parece el casino de la isla de Santa Catalina, situado en Avalon, California. Isla Catalina es una de las supuestas localizaciones de los luciérnagas, según la nota de frecuencias de radio que encuentra Abby, por lo que da pie a pensar que Abby consiguió llegar hasta allí para continuar su búsqueda de los luciérnagas. Por llegar hasta el final, un Nintendato extra. La campaña promocional del juego ocultó deliberadamente la importancia de Abby y su inclusión como personaje jugable. Mostraron material modificado para ocultar ciertos aspectos del juego, o dar a entender que Joel acompaña a Ellie durante la aventura. Por ejemplo, Dina no aparece en las partes a caballo en Seattle, y se ve a Joel con su apariencia actual en los flashbacks. Deja tu like si te ha gustado el vídeo y activa la campana para no perderte ninguna curiosidad de Nintendatos. Puedes unirte a miembros del canal y ayudarnos a conseguir suministros para sobrevivir tras esta pandemia. Necesitamos tu apoyo para que este vídeo no sea lo último de nosotros.